Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? El día de hoy vamos a realizar el cuaderno de trabajo del área de matemática de quinto grado. ¿Y qué páginas realizaremos esta vez? Esta vez vamos a desarrollar la página número 141, 142, la página 143 y la página 144. Cuatro páginas vamos a desarrollar esta vez. Te animo a que saques tu cuaderno de trabajo y así trabajes junto conmigo estas cuatro páginas. ¿Ya estás listo o lista para empezar con el desarrollo de estas cuatro páginas? Empecemos entonces. Dice el título: conocemos los décimos y la fracción decimal. Probablemente tú ya lo trabajaste con tu profesora o profesor este tema. Vamos a reforzar desarrollando el primer problema. Dice ahí: Benjamín y Susi comparten una pizza dividida en 10 partes iguales. Si vemos la pantalla, ahí observamos que hay una pizza que está dividido en 10 partes. ¿Y cuántas partes se comerá Susi? Dice que Susi va a comer o se comió 3 partes. ¿Y cuántas partes se comerá Benjamín? Benjamín dice que comió 4 partes. Ellos anotaron las porciones que comieron. ¿Qué porción del total de pizza comieron? ¿Qué porción crees tú que habrán comido entre Benjamín y Susi? ¿Tienes alguna idea? Vamos a desarrollar o a leer lo que dice Benjamín. Yo anoté el número decimal. Observamos en la tabla que Benjamín registró 0 enteros 4 décimos. Eso es el número decimal. Pero ahora vamos a tener que registrarlo en fracción decimal. ¿Cómo lo registramos 4 décimos en fracción decimal? Lo tenemos que representar de la siguiente manera: 4 sobre 10. Y ahora Susi, ¿qué dice? Yo anoté la fracción decimal. Observamos en la tabla cómo lo registró Susi: 3 sobre 10. Eso es la fracción decimal y se lee 3 décimos. ¿Y cómo lo tendremos que escribir en número decimal? Sería 0 enteros 3 décimos. Ahora vamos a resolver la letra B. Dice ahí: resuelve el problema con las tiras de fracciones y pinta el gráfico. Vamos a tener que pintar el gráfico. Y también vamos a tener que completar los casilleros en blanco. 4 décimos. ¿Cómo lo representamos en fracción decimal? Sería 4 sobre 10. ¿Y cómo lo representamos en número decimal? 0 enteros, 4 décimos. Ahora nos dice 3 décimos. ¿Cómo lo vamos a tener que representar en fracción decimal? Tendría que ser 3 en el numerador y 10 en el denominador. 3 sobre 10. Así se representa 3 décimos. Y en número decimal sería 0 enteros, 3 décimos. Luego de haber completado esos casilleros, vayamos a completar el gráfico. Dice ahí: Benjamín va a colorear el gráfico de color rojo. ¿Y cuántas partes de todo ese gráfico tenemos que colorear? ¿Cuántos crees tú? Según nos dice la información, nos dice que va a ser 4 décimos. Quiere decir que vamos a colorear entonces 4 rectángulos de todo el gráfico. Ahí vamos, 1. Vamos, te animo a que tú también hagas lo mismo. Cojas tu color rojo y colorees ¿cuánto? 4 décimos. Ahí vamos, 3. Y el último, 4 décimos. Ya está. Luego de ello vamos a colorear de color verde. Nos dice Susi va a colorear de color verde. ¿Y cuántos casilleros tenemos que colorear de verde? Nos dice 3 décimos. Entonces, ¿cuánto tendremos que colorear? Vamos, te animo a que cojas tu color verde y empieces a colorear 3 partes de los 10. Vamos, 2
y el último sería 3. Ya está. Y la respuesta nos dice, comieron en total, ¿cuánto comieron en total? Tenemos 4 décimos más 3 décimos, o sea, ¿cómo se desarrolla eso? De la siguiente manera, 4 décimos más 3 décimos. ¿Cuánto sería? 7 décimos. Ahí está. Entonces vamos a responder la pregunta. Comieron en total 7 décimos. Puede ser así. Eso también lo podemos representar 0 enteros, 7 décimos, o también lo podemos representar con fracción decimal. ¿Y cómo sería? Sería 7 en el numerador y 10 en el denominador, 7 décimos. Ahora vamos a leer el problema o la indicación del número 2. Observa cómo se muestran las baterías de los celulares de Beatriz, Alberto y Carlos. Tenemos la batería del celular de Beatriz. ¿Cuántas barritas hay en total en esa batería? Si tú cuentas, sabemos que hay 10 barritas. De las 10 barritas, ¿cuántos casilleros están llenos? Hay 9 casilleros. Entonces quiere decir que hay 9 de 10. Entonces, ¿cómo lo representamos en fracción decimal? Lo vamos a tener que colocar el 9 en el numerador y 10 en el denominador. Así se representa con fracción decimal, 9 décimos. Y con número decimal, ¿cómo sería? 0 enteros, 9 décimos. Ahora veamos la batería del celular de Alberto. Sabemos que toda la batería tiene 10 barritas. De esas 10 barritas solamente hay 2 con baterías. Quiere decir entonces 2 en el numerador y 10 en el denominador. De esa manera se representa 2 décimos. ¿Y cómo sería con número decimal? 0 enteros, 2 décimos. Ahora observemos la batería del celular de Carlos. En toda la batería, ¿cuántas barritas debe haber? 10 barritas. Pero si nosotros observamos y contamos que la batería del celular de Carlos, ¿cuántas carguitas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 barritas con batería. ¿Y cómo lo representamos en fracción decimal? 6 en el numerador y 10 en el denominador. Sería 6 décimos. ¿Y cómo lo representamos con número decimal? Sería 0 enteros, 6 décimos. Luego de haber completado los casilleros en blanco, ahora pasemos a la letra B. Dice, ¿quién consumió más energía de su celular? ¿Quién crees tú? Es fácil de darnos cuenta, ¿verdad? Es Alberto el que consumió más energía en su celular. ¿Pero por qué, profesor? Porque estamos observando que tiene ¿cuántas barritas en blanco? Tiene 8 barritas. Entonces, ya sabemos que el que consumió más energía en su celular es Alberto. Respondemos. Alberto consumió más batería de su celular. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque se observa que hay más barritas blancas que llenas. Ya está, puede ser de esa manera la respuesta a la pregunta. Ahora completemos la respuesta. Nos dice respuesta. ¿Consumió más energía? ¿Quién consumió más energía en la batería? ¿Quién fue? Alberto. Respuesta, Alberto. Consumió más energía. Ahora pasemos a la siguiente página. El problema número 3. En la panadería, Tito divide los pasteles en 10 porciones de igual forma y tamaño para la venta. Observemos la imagen. Estamos viendo que Tito ha dividido pastel de manzanas. ¿En cuántas partes habrá dividido los pasteles de manzanas? Dice, los ha dividido en 10 porciones de igual forma y tamaño.
también lo ha dividido los pasteles de acelga. ¿Y qué hace con esas divisiones de los pasteles? Dice la información. Tito a diario toma nota de la cantidad de pasteles que quedan para el día siguiente. ¿Cuántos pasteles de manzana le quedarán a Tito? Dice, Tito usó números decimales para registrar los pasteles que le quedan. ¿Qué número escribió para cada pastel? Vamos a ver. Dice, comenta en cuántas partes se dividen los pasteles. Lo acabamos de ver, ¿verdad? ¿En cuántas partes se divide el pastel de acelgas? En 10 partes iguales. ¿En cuántas partes se dividen los pasteles de manzana? También se dividen en 10 partes iguales. Dice ahí, ¿queda más o menos de un pastel de manzanas? Si nosotros observamos, los pasteles de manzanas queda más de un pastel. Tenemos ahí un pastel entero y más una parte. En el caso de los pasteles de acelga, ¿queda más o menos de un pastel? Queda menos porque solamente le quedan 4 partes. Entonces, ¿qué podemos responder ahí? Podemos decir, queda más pastel de manzana que de acelga. Representa con las tiras de fracciones la cantidad que quedó de cada pastel. Escribe las fracciones decimales que corresponden. Vamos a ver cómo podemos representar o anotar en la gráfica los pasteles de acelga que quedó. Tenemos ahí una barrita, un rectángulo que está dividido en ¿cuántas partes? Está dividido en 10 partes. Si tú cuentas, hay 10 partes divididos en esa barrita. ¿Y qué nos dice la información? Dice, las fracciones que tienen denominador 10 o 100 se llaman fracciones decimales. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, ahí tenemos una fracción. 1 en el numerador y 10 en el denominador. Esto es una fracción decimal porque tiene en el denominador el número 10. Ahí tenemos otra fracción. 1 en el numerador y 100 en el denominador. Tenemos un centésimo. Y esta fracción es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque tenemos en el denominador el número 100. Si en los denominadores tenemos 10 o 100 o 1000, se le llaman fracciones decimales. Así que ahora dice ahí, cuando se divide una unidad en 10 partes iguales, la cantidad se expresa en décimos. Como estamos observando en esa gráfica del rectángulo, está dividido en 10 partes iguales. Y cada una de las partes se le llama décimos. Ahora vamos a colorear entonces qué parte le quedó del pastel de acelga. Si nosotros observamos en los pasteles de acelga y te pones a contar, vamos a ver que le quedó 4 partes de 10. Entonces vamos a colorear 4 décimos, o sea, 4 partes. Recuerda que cada parte vale un décimo. Ahí está. ¿Y cómo lo representamos en fracción decimal? 4 en el numerador y 10 en el denominador. Es 4 décimos. Ahora vamos a ver cómo tenemos que representar y colorear el pastel de manzana. Ahí observamos una parte entera y cada parte entera en cuántas partes está dividida. Si tú lo cuentas, hay 10 partes en cada una de ellas. Pero profesor, ¿por qué ha dibujado 2 rectángulos en esta parte del pastel de manzanas? Porque si nosotros observamos arriba en la gráfica, estamos viendo que a Tito le ha sobrado ¿cuánto pastel de manzana? Tenemos un entero que está representado en este lado, un entero, y luego dice que le sobra una parte de 10, o sea, le sobra un décimo. Entonces vamos a colorear los 10 décimos, que quiere decir una parte entera. Coges tú un color que desees
y vas a tener que colorear las 10 partes. Esas 10 partes es un entero. Esas 10 partes de ese rectángulo es un entero. Es un pastel que le queda, según estamos observando en la gráfica. Pero ¿qué más le queda? Le queda, dice, 1 de 10. Entonces vamos a colorear acá una parte que le queda, que es un décimo. Luego de graficar o de colorear, vamos a representarlo. Dice fracción decimal. Un entero, 4 décimos. Ahí no debe ser 4 décimos. Ahí debe ser un décimos, porque eso es lo que le queda a Tito. Estamos observando en la pantalla, en el dibujo, que le queda un entero y una parte de 10. Entonces ahí, en vez de 4, debería ser 1. Ahí hubo un error en el libro. Un error sería un entero, un décimo. ¿Y cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Un entero, un décimo. De esa manera se representa. Ahora veamos cómo desarrollamos la actividad de la letra C. Escribe el número decimal que corresponde a cada fracción decimal del pastel de acelga y el de manzana. Vamos a representarlo primero, el pastel de acelga. Sabemos que en el pastel de acelga, ¿cuánto es? 4 décimos. Entonces acá lo representamos con fracción decimal, 4 en el numerador y 10 en el denominador. ¿Y cómo lo representamos con número decimal? 0 enteros, 4 décimos. Y acá tenemos, mira, ve, ahí observamos que hay un entero, un décimo. ¿Eso a qué pastel corresponde? Al pastel de manzana. ¿Cómo lo escribimos en fracción decimal? ¿Cómo sería? Tenemos un entero, entonces sería ahí un entero y acá tenemos un décimo. Un décimo sería de esa manera. Un entero, un décimo. Respuesta. Los números que escribió Tito para cada pastel son 4 décimos y pastel de manzana. ¿Cuánto fue? Un entero, un décimo. ¿Ya está facilito o no? Qué facilito, ¿verdad? Vayamos a la tercera página. Ahora desarrollemos la actividad de la letra D. Dice, completa lo que significa el número decimal. Estamos observando un número decimal donde tiene una parte entera. ¿Y esta parte entera qué significa? Significa una unidad completa. Y tenemos el número 1 en la parte decimal. Y eso significa un décimo. Una décima parte. Un décimo. Eso quiere decir que es la décima parte de la unidad. ¿Y cómo se lee? Se lee un entero y un décimo. Ahora observemos el siguiente número decimal. Estamos observando que en la parte entera hay 0 unidades. 0 unidades. ¿Eso qué significa? Significa que no hay unidades completas. También observamos en ese número decimal que hay el número 4 en la parte decimal. Entonces sería 4 décimos. ¿Eso qué quiere decir? Que significa 4 décimas partes de la unidad. ¿Y cómo se lee? Se lee 4 décimos. 4 décimos. Ahora desarrollemos el número 4. Escribe las fracciones decimales y los números decimales que indican la cantidad de pasteles que quedan en la pastelería de Tito. ¿Qué pasteles quedan en la pastelería de Tito? Quedan, por ejemplo, pastel de acelgas. Estamos observando que hay un rectángulo que está dividido en 10 partes. Recuerdas que cada parte representa un décimo. ¿Y cuántos décimos le queda? 1, 2 décimos. Entonces, en fracción decimal, ¿cómo lo representamos? El 2 en el numerador y el 10 en el denominador. Recuerda que estos 10 es de las 10 partes de todo el pastel. Y en número decimal, ¿cómo lo representamos? 0,2. Ahí está, 2 décimos.
Y también ha registrado pastel de choclo. ¿Qué cantidad de pastel de choclo le ha quedado a Tito? Tenemos 1, 2, 3 décimos, 4, 5, 6, 7, 8 décimos. ¿Cómo lo representamos en fracción decimal? 8 en el numerador y 10 en el denominador. ¿Y cómo lo representamos con número decimal? 0,8, 8 décimos. También ha registrado el pastel de alcachofa que le ha sobrado. ¿Y cuánto le ha sobrado? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 décimos. ¿Y cómo lo representamos con fracción decimal? 5 en el numerador y 10 en el denominador. ¿Y con número decimal cómo sería? 0,5, 5 décimos. Observemos el pastel de Sauco. ¿Qué cantidad le ha sobrado? Ha registrado una parte entera. Quiere decir que le ha sobrado un pastel de Sauco. ¿Con cuántas partes? Vamos a registrar eso como número decimal. Ahí tenemos un entero. ¿Y cuántas partes más le ha quedado de las 10 partes? O sea, ¿cuántos décimos? ¿Ya lo estás contando? Muy bien, le ha sobrado 9 décimos. Entonces sería 9 en el numerador y 10 en el denominador. Aquí hay 9 décimos. ¿Y cómo lo representamos con número decimal? Tenemos un entero y luego me dice 9 décimos. ¿Y cómo es 9 décimos? 1,9. Ahí está. De esa manera se representa con número decimal. Y también tenemos que ha registrado pastel de aguaimanto. ¿Cuántas partes enteras de aguaimanto le ha sobrado? O sea, de pastel de aguaimanto tenemos un entero. ¿Con cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Quiere decir que ha registrado un entero 5 décimos. ¿Y cómo lo registramos con número decimal? Un entero 5 décimos. Ahí está. Fácil, muy facilito, ¿verdad? Ahora resolvamos el problema del número 5. Dice: Rosa junta las monedas de 10, 20 y 50 céntimos de su alcancía para canjearlas por monedas de un sol. Piensen la equivalencia de un sol en monedas de 10 céntimos que representó Rosa. ¿Es correcto lo que dice Rosa? ¿Por qué? Vamos a ver. Un sol, ¿a cuántas monedas de 10 céntimos vale? Nos dice que la moneda de un sol es igual a 10 monedas de 10 céntimos. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Esas 10 monedas de 10 céntimos es igual a un sol. ¿Rosa tiene razón? ¿Sí o no? Claro que sí, sí tiene razón. Ahora veamos la letra B. Dice: coloreen en el gráfico la fracción de un sol que corresponde cada moneda. Sabemos que todo este rectángulo vale un sol. Y sabemos que cada cuadradito equivale a un décimo, o podemos decir una moneda de 10 céntimos. Entonces, como solamente hay una moneda de 10 céntimos, eso quiere decir que vamos a colorear un cuadrito que equivale a un décimo. ¿Y cómo lo representamos en fracción decimal? 1 en el numerador y 10 en el denominador. Tenemos 20 céntimos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas monedas de 10 céntimos son? Son 2, ¿verdad? Entonces vamos a colorear 2 cuadraditos o 2 partes que equivalen a 2 décimos. Y lo registramos con fracción decimal: 2 en el numerador y 10 en el denominador. Tenemos 50 céntimos. ¿A cuántas monedas de 10 céntimos equivale? Muy bien, a 5 monedas de 10 céntimos. Eso quiere decir que vamos a colorear 5 cuadraditos. Y esos 5 cuadraditos son 5 décimos. Así es. Vamos a representarlo con fracción decimal.
5 en el numerador y 10 en el denominador. 5 décimos. Ahora resolvamos y leamos la letra C. El sol es nuestra unidad monetaria y se divide en 100 partes iguales llamadas céntimos. Completen cada expresión y escriban el valor decimal de cada moneda. Observamos la pantalla que hay una moneda de 10 céntimos. Entonces, 10 céntimos es la décima parte. Completamos ahí. Décima parte de un sol. Ahora observamos 20 céntimos. ¿Ese qué quiere decir? Eso quiere decir que esos 20 céntimos son 2 décimas partes de un sol. ¿Y cómo lo representamos? 0,20. Así sería 20 céntimos. Observamos una moneda de 50 céntimos. ¿Y cómo lo representamos? ¿Eso qué quiere decir? Que son 5 décimas partes de un sol. ¿Y cómo se representa en número decimal? De esa manera, 50 céntimos. Eso es facilito, ¿verdad? Así que espero que no hayas tenido dificultad en eso. Vamos con la última página, la página número 144. Y vamos a terminar con la letra D. Dice ahí, expresen con número decimal las siguientes cantidades del dinero. Tenemos en la pantalla un sol, 2 soles, 3 soles. Esos 3 soles quiere decir que son 3 enteros. ¿Cuántos céntimos? 20 céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos. 3 soles, 40 céntimos. Sería 3 enteros, 40 céntimos o 40 centésimos. Tenemos ahora en el otro lado una moneda de un sol, otra moneda de un sol serían 2, una moneda de 50 más una moneda de 50. ¿Hasta ahí cuántos hay? Hay 3 enteros o 3 soles. ¿Con cuántos céntimos? 20 céntimos más 10, 30 céntimos. Quiere decir que es 3 enteros, 30 céntimos o 30 centésimos. Ya está. Así que eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad con el desarrollo de otras páginas. Chau, 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 chau. Hasta la próxima.